Pero gracias a Dios por sus bendiciones, gracias por ustedes ser fieles en la casa de Dios donde deben estar, aquí el domingo. Siguen orando por el Ministerio de Fuegos de Evangelismo. Si Dios permite, tendremos unos como 31 conferencias en este año de 2024. Oren que Dios supla por todas las necesidades, pasajes y todo lo que requiere para hacer estas conferencias posibles. Ya tuvimos conferencia en Panamá y Bolivia este mes. Próximo mes tendremos en Monterrey, México, y en Lima, Perú. Este próximo mes, en marzo, en Ecuador, y también en Campeche, México. Y hay varias conferencias a través del año. Entonces siguen orando por su servidor, por todo el equipo de Fuegos de Evangelismo, y lo apreciaríamos. Gracias, Iglesia. Quiero agradecerles por su apoyo mensual que mandan a nosotros, que nos ayuda a seguir trabajando en este ministerio y con la colaboración de otras iglesias. Gracias, gracias, gracias. Lo apreciamos. Gracias por su ayuda y su sacrificio. Les voy a pedir que abran sus Biblias aquí en Hebreos 12, donde tuvimos la lectura. Vamos a mirar estos versículos una vez más. Dice, por lo cual, en Hebreos 12, versículo 12. Hebreos 12, versículo 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo clave aquí es el versículo 14 de Hebreos 12, que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Años atrás, cuando habíamos ubicado nuestro ministerio de Fuegos de Evangelismo en Florida, eso fue en 1993, y ahora estoy descubriendo cuán viejo soy yo. Viejo. Pero allí yo conocí en la iglesia un joven, hombre, pero joven, que se llamaba David. Y le conocí a David. David sí asistía a la iglesia fielmente. Él estaba involucrado en un grupo músico de jóvenes adultos, y cantaba con ese grupo, y cantaban himnos y alabando al Señor. Él trabajaba en una estación de radio, una emisora cristiana, poniendo ahí predicaciones y música cristiana, y tenía todos sus programas, y estaba involucrado en eso. Y obviamente fue un joven que estaba interesado en las cosas de Dios, y aún descubrí que este hombre David le encantaba escuchar los mensajes de un profesor mío que yo tenía cuando yo estaba en la Universidad Cristiana en Chattanooga, Tennessee. Y él se llama Bruce Lackey, Dr. Bruce Lackey, tremendo maestro, profesor de la palabra de Dios. Y había muchos de los estudiantes le amaban a hermano Lackey y sus enseñanzas, muy fiel a la palabra de Dios en tantos aspectos. Pero este joven, a él le encantaba escuchar las predicaciones de Dr. Lackey. Él había conseguido esos mensajes en cassettes, y él los escuchaba. Pero descubrí que David tenía un problema, como muchos tienen. David fue un pecador. Y la Biblia dice en Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles. Y dice en versículo 12 de Romanos 3, todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si usted conocería a David, usted diría, este es buen hombre, buen muchacho. Ahí en los cultos, escuchando las predicaciones, involucrado.
pero fue pecador. David no tenía la certeza de ir al cielo. Eso es un problema. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría usted? Quiero hablarles en esta mañana acerca de este tema. ¿Cómo ser perfecto sin ser perfecto? ¿Cómo ser perfecto sin ser perfecto? Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, haz tu obra maravillosa, porque tu palabra dice, tú eres el único que hace maravillas. Y Señor, tu pueblo y gente de esta comunidad necesitan saber que tú eres Dios, el único que hace maravillas. Y si hay alguien aquí que no está seguro de ir al cielo, que no es convertido, que no es creyente, quizás piense que son, pero quizás en sí, en la realidad, son nada más religiosos. Señor, trae convicción y les concede arrepentimiento y fe, porque tú eres el único que nos puede salvar. En el nombre tuyo pedimos. Amén. El texto que leímos, tenemos algo importante ahí, pero grabando esto antes de volver ahí. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nacemos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Y Dios describió aquí en Romanos 3 que no hay nadie que es santo y perfecto como Él es. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué destituidos de la gloria de Dios? Por causa de lo que dice Hebreos 12, versículo 14. Seguir la paz con todos. ¿Y qué? La santidad. ¿Y qué dice de la santidad? Sin la cual nadie verá al Señor. Dios está diciendo que el requisito para entrar al cielo es ser santo. Santo como Él es, perfecto como Él es, justo como Él es, bueno como Él es. Y qué gran problema, ¿verdad? Porque ¿quién puede? ¿Quién puede llegar a eso? Vivimos en este mundo y tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Pero Dios dice, sin la santidad, nadie verá al Señor. Encontramos con esta verdad, esta situación. Entonces, ¿de qué sirve la religión? Hay muchas religiones, muchas iglesias hoy en día, tantas denominaciones, conceptos religiosos, prácticas, ritos. Bueno, vamos a examinar esto un poco. Porque la mayoría de las religiones piensan que sí, pueden hacer algo. Que sus miembros, ¿verdad?, sus feligreses pueden trabajar suficientemente, que pueden hacer algún sacrificio personal que le convencería a Dios que sí son dignos. Bueno, quizá no llegar al cielo, por lo menos a purgatorio, a otro lugar y de espera, y que Dios tenga misericordia y sí, no tienen que ir al infierno. Vamos a mirar algunos. Los testigos de Jehová. Ellos, y por favor, que me tengan paciencia y entendimiento, no estoy tratando de tirar a individuos quizás que están en estos grupos de denominaciones, estoy tratando de examinar o a tocar el tema de sus creencias, si son bíblicas o no. Los testigos de Jehová, ellos tienen gran problema en cuanto a la idea de salvación. ¿De qué ser salvo? Ellos ni creen que existe el infierno. Entonces, ¿quién necesita la salvación? Ellos creen que Dios establecerá sobre la tierra un reino
donde podemos vivir y estar con Él para siempre, aquí en la tierra para siempre, y animen a sus miembros, sus creyentes, a que vayan y que testifiquen, y por eso se llaman testigos de Jehová, tomando esto de Isaías. Pero que hablan a la gente de las cosas de Dios, la Biblia, y ellos venden sus libros, y si lo hacen suficientemente y pueden argumentar y discutir con la gente suficientemente, Dios les va a dejar estar en su reino, aquí en la tierra, para siempre. Los mormones, ellos creen en un cielo que es completamente diferente. Ellos creen que lo que Dios es, podemos nosotros ser. Y lo que Dios era, nosotros ahora somos. En otras palabras, ellos tienen sus doctrinas y enseñanzas de que nosotros podemos llegar a ser un Dios. Y podemos poblar algún planeta en el universo. Y por eso tienen doctrina en su iglesia, aunque no quieren hablar mucho de eso ni practicar a la vista tanto, pero por eso tienen la enseñanza de que los hombres que casen y tengan muchas mujeres, porque así van a tener muchos niños que pueden poblar los planetas en el universo. Los católicos tienen catequismo, primera comunión, venerar a los santos, adorar a María, ¿verdad? Si aman a la iglesia, si creen en la iglesia católica romana, si ellos tratan bien con la gente, queman velas, hacen penitencias, pagan por misas y lo hacen todo eso suficientemente, que Dios a lo mejor tendrá misericordia y no tendrá que pasar mucho tiempo en el purgatorio. Ay, los aleluyas. Las iglesias de Dios o los pentecostales creen que pueden creer en Jesús y alabarle a Dios y orar, ¿verdad? En el Espíritu, agarrar hasta el fin. Y si lo hacen suficientemente, en el día de su muerte, si no han pecado, y si por lo menos sus últimos pecados son confesados, y si han recibido la llenura del Espíritu Santo, manifestándolo con el hablar en lenguas, entonces a lo mejor irán al cielo. Los adventistas, ellos creen que ellos pueden guardar la ley, observar el sábado, no comer puerquito, entonces merecerán la gracia de Dios. Ni mencionar los bautistas, ¿verdad? Hay iglesias bautistas que creen que pueden orar, ser mojado en agua, pero vivir como quieren, y si van a la iglesia de vez en cuando, Dios entenderá que sus motivos son buenos y Dios se encargará de todo. ¿Sabe cuál es el problema con todas esas religiones? Se encuentra en Romanos 10. Romanos 10, miren conmigo ahí. Romanos 10. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, es Pablo escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresando su corazón hacia sus compatriotas, los judíos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo, sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el problema con todas las religiones en el mundo. Ellos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su justicia propia. En un sentido, en un aspecto, todas las religiones
proveen maneras y prácticas y ritos en que el hombre puede bajarle a Dios más a su nivel. Y que Dios así entonces entenderá y que Dios entonces sí podemos lograr hacer algo para merecer su favor. Pero eso no es lo que Dios dice. Él dijo en Hebreos 12, en cuanto a la santidad, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Las religiones echan a un lado lo que Dios ha dicho, que sin la santidad nadie verá al Señor. Ellos están haciendo lo mismo lo que Caín hizo en el principio. Habían recibido instrucción de Dios de cómo adorarle a Dios, respetarle a Dios, y ellos tenían que matar a un animal para que haya derramamiento de sangre, porque dice en Hebreos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Claro, refiriendo específicamente en cuanto a la sangre de Jesucristo, pero tenían esa práctica en el Antiguo Testamento de derramar sangre para cubrir los pecados. Y Caín no. ¿Qué hizo Caín? Él produjo fruto de la tierra, de fruto de sus manos, y trajo vegetales a Dios, o quizás frutas, y Señor, aquí mi ofrenda. Pero no fue según la instrucción de Dios, fue a su manera. La Biblia dice en Judas que Caín fue llamado malo, no creyente. Él quería acercarse a Dios a su manera. Y todas las religiones del mundo son así. Son intentos del hombre para acercarse a Dios, pero en sus propios términos, no conforme a la santidad. Están estableciendo su justicia propia, su santidad propia, su perfección propia, y rechazan la justicia que Dios quiere proveer. Pero Dios no puede aceptar un intento. Él requiere perfección completa, santidad completa, justicia perfecta. Él no puede aceptar un buen motivo, buenas intenciones. No, santidad perfecta, sin falla, sin mancha. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Comenzando con versículo 8. Está hablando aquí del tabernáculo y algunos aspectos del tabernáculo del Antiguo Testamento. Nota en versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto, en Hebreos 9, versículo 8, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nota en versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El tabernáculo y todas sus piezas, toda su organización y todas esas partes y el lugar santo y el lugar santísimo. Él dice, esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que dice, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aunque Dios dio instrucción y Dios estableció con los judíos una religión, que es la religión judaica en el Antiguo Testamento, Dios dijo que aún con ese templo y ese tabernáculo y esa práctica religiosa, dice, no podían hacer perfectos a los que practicaban ese culto. Eso fue la falta, el problema con eso. Nada más cubrir los pecados por un tiempo, pero no podían hacer perfectos. Hebreos 7, versículo 19. Dice ahí, pues nada perfeccionó la ley del Antiguo Testamento. No podía perfeccionar a los que practicaban.
eso. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía. Versículo 11 de capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema. La religión no puede. Los ritos espirituales no pueden. Ninguna denominación puede hacer perfectos a los que asisten, a los que son miembros, a los que practican esos requisitos de esas iglesias. Yo puedo leer la Biblia. Yo puedo orar diariamente, yo puedo asistir a la misa, ser bautizado, ser confirmado, ser circuncidado, yo puedo diezmar, yo puedo amar a mi familia, yo puedo ser un buen vecino, yo puedo tratar amablemente a toda persona y toda clase de personas, yo puedo trabajar duro, buscar mejorar mi carácter, mejorar la vida de otros alrededor de mí, no comer puerco, no dar sangre, no participar en cosas mundanas, casarme con 5 mujeres y vender todos los libros que quiero. Pero si no tengo la justicia, si no tengo la santidad, si no tengo la perfección del único perfecto, justo, santo Dios, nada de eso me vale. Nada. ¿Por qué? Bueno, mire conmigo a Isaías. Le digo por qué. Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64. Mire conmigo al versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios está diciendo en cuanto a su pueblo, Él dice, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Damas, ¿cuántos son casadas? ¿Cuántos son casadas? ¿O tienen miedo de confesarlo? Gracias. Tengo una pregunta. ¿Su esposo de vez en cuando había trabajado en el carro, en el auto, haciendo alguna reparación? O quizás ha trabajado con el cortador de hierba, tratando de hacer alguna reparación. Y él ha ocupado algún trapito para limpiar alguna parte, o quizás limpiar sus manos. ¿Usted le dejaría a él depositar o dejar ahí en la cocina ese trapito, o usted le dejaría tomar ese trapito y así lavar los platos? ¿Cómo? No. Dios está diciendo que nuestra justicia, nuestra rectitud en los ojos de Dios es como trapo de inmundicia. ¿Lo pongo de otra manera? Ahora puedo limpiar los platos con esto. Dios dice,
¿Tu justicia? Es sucia. Así, delante de los ojos de Dios, son nuestras justicias. Son como trapo de inmundicia, algo sucio, algo que no vale, no cuenta. Y Dios dice que es interesante que Cristo dijo a la gente ahí en el sermón en el monte. Él dice este comentario en Mateo capítulo 5. Él dijo allí, porque os digo, en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Él estaba diciendo a la gente, mira, gente, mira, esos fariseos, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Los fariseos, los saduceos, ellos eran los más religiosos, los más rígidos, los más fieles. Pero Cristo dijo, tu justicia ni la de ellos cuentan, porque tiene que ser mayor que esa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién merece ir al cielo? Nadie. ¿Quién puede hacerse perfecto? Nadie. ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Nadie. Pero si hay una solución. 1 Pedro capítulo 2. En 1 Pedro capítulo 2, la Biblia nos dice, comenzando en el versículo 21. 1 Pedro 2, versículo 21, pues por esto, o para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendada la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo es la solución. Hebreos capítulo 10 nos dice que somos santificados una vez para siempre a través de Cristo y su sangre. Mire conmigo Hebreos capítulo 10, el versículo 11. Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién? Para siempre, a los santificados. Dios nos perfecciona. Dios es quien nos justifica, es a través de Él. 1 Corintios 1, versículo 30 dice que Cristo es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra perfección. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esta justicia, esta santidad? Bueno, la Biblia dice en Romanos 4, ¿cómo? Porque tenemos el ejemplo de Abraham. En Romanos 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. Abraham creyó a Dios. Versículo 5, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es fe en sí mismo, no es fe en una religión, es fe en una persona, y esa persona es Cristo. Romanos capítulo 10.
Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es Dios mentiroso? ¿Hace lo que dice? ¿Es cumplido? Él dice serás salvo cuando confesares, con creyeres. Nota en versículo 10. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Mire conmigo, 2 Corintios 5, versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. ¿Justicia de quién? De Dios. ¿Cómo? ¿En la iglesia? ¿En buena vida? ¿En buen estilo de vida? No. En Él. En Él. En Él. Hermano, ¿alguien puede venir aquí, por favor, y ayudarme? Quiero ilustrar esto. Vamos aquí. Lo que la Biblia está diciendo es, Él es pecador y como todos nosotros somos pecadores, ninguno de nosotros somos perfectos delante de Dios. Dios nos conoce. Él ve nuestros problemas, Él ve nuestros conflictos, pero Él ve nuestras maldades, Él ve nuestros pensamientos y nosotros pecamos, le desobedecemos a Dios de alguna manera u otra, en cómo pensamos, hablamos, actuamos, hacemos. Y Él sabe que nunca podemos hacernos perfectos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios, porque nos ama, y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Él vivió una vida perfecta desde que nació hasta que murió en la cruz. Una vida perfecta, la Biblia dice, sin pecado. No conoció pecado en ese versículo 21. Pero Él dejó a los hombres tomarlo y clavarlo en una cruz. Y en la cruz, la Biblia dice que Él, en 1 Pedro 2, que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, de todos. En otras palabras, Cristo fue hecho pecador, aunque no era pecador. Todos nuestros pecados fueron hechos imputados a Él. Y la ira de Dios cayó sobre Él. Porque Dios el Padre en el cielo miró a su propio Hijo, no como era, pero como pecador. ¿Cómo sabemos? En la cruz Cristo habló 7 veces. Y una de esas veces Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir, Dios el Padre le dio la espalda a su propio Hijo, porque lo vio como pecador. Y por la primera vez en toda la eternidad, separado de Dios Padre. Murió en la cruz, fue enterrado, pero 3 días después se levantó de los muertos, mostrando que Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte, y Él puede hacernos a nosotros vivir para siempre. El único perfecto, pero murió como pecador. Y Él está diciendo en versículo 23 que es ¿para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces suponemos que este pecador, ¿ok? Y yo soy Jesucristo, Señor, perdóname. Pero nada más ilustración. Entonces Cristo se vació de sí mismo. Fue hecho ser humano y llevó en la cruz los pecados de todos, toda la humanidad. Recibió la ira de Dios. ¿Pero con qué propósito? Para que el pecador
que reconozca que es pecador, no merece ir al cielo, merece morir, ir al infierno, porque es pecador, desobediente, rebelde contra Dios. Cuando reconoce eso y reconoce y cree de corazón que Cristo es Dios, el único Salvador, que Él murió a la cruz por Él, y si humildemente le pide a Dios, sálvame, tú eres el único que me puede salvar. Yo te tomo a ti como mi Dios. Yo te tomo a ti como mi Salvador. Sálvame. En ese momento Dios dice que Él toma la justicia, la santidad de Cristo, el único perfecto en este mundo, y se lo da al pecador. Y en ese momento de adelante, el pecador es declarado perfecto, santo. Y si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, si usted estudiara, va a encontrar que Dios nunca le llama a uno que ha confiado en Él, después que confía en Él, Dios nunca le llama pecador. Se llama santo. Aleluya. Y de esa manera podemos ser perfectos, aunque no somos perfectos. Todavía vivimos en esta carne mortal que tiene su naturaleza pecaminosa, pero somos declarados justos delante de Dios Padre por causa de la justicia de Cristo puesta en nosotros. Qué gran amor. Qué gran amor de Dios, hermanos. Qué gran amor. Y Dios quiere hacer esto para cada persona. Para cada persona. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, por favor. Nadie mirando. Ojos cerrados. Cabezas inclinadas. Nadie mirando. Ese es un momento para pensar, meditar, quizás hablar con Dios. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. ¿Quién diría en esta mañana, amado Víctor, ora por mí? La verdad, cuando yo entré en esta mañana, yo no tenía la certeza de ir al cielo. Yo sabía y sé que no soy perfecto, que no merezco ir al cielo, porque yo no soy santo como Dios es santo. ¿Habrá alguien así? Y quiere que Dios le salve y quiere que Dios le obsequie a usted su santidad. ¿Habrá alguien así? Levanta la mano. Ora por mi hermano Víctor. Yo no estoy seguro de ir al cielo, pero yo quiero recibir esta justicia de Dios, esta santidad que Él quiere regalarme en esta mañana. ¿Habrá alguien así? Levanta su mano. Ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿Habrá alguien? Muy bien. Y si amigo o amiga, usted no tiene esa certeza y usted quiere recibir esa justicia esta mañana, hable conmigo, hable con pastor, hable con algún líder de la iglesia. Queremos ayudarle a tomar esa decisión de confiar en Cristo y recibir esa santidad. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, todos de pie, por favor, todos de pie. Señor, bendice esta invitación, úsala para tu gloria. Y que respondemos como tú quieres y como nos has hablado. En el nombre de Cristo. Mientras tenemos música de invitación, voy a invitarle. Si alguien quiere pasar al frente y tomar la decisión de recibir a Cristo,